Buenos días, vamos a esperar unos 3 minutos más para que se vayan integrando los asistentes. Comienzo al webinar. Gracias por la asistencia. Bien, buenos días. Nuevamente le damos las gracias por asistir. Vamos a dar inicio a este webinar, que es sobre la ley 21.420, que establece, que es una ley que básicamente, como todos ya hemos visto en prensa, es una ley de exenciones tributarias, y que al final de los textos que establece la ley y en sus disposiciones transitorias hay abundantes reformas de fondo al Código de Minería. Esta ley fue publicada el 4 de febrero del presente año, y bueno, ha causado cierta sorpresa en el sector, dado que nadie se esperaba que viniesen reformas tan profundas a un código que es bastante claro y un código que no había sido reformado desde que se promulgó en los años 80. Los puntos que tenemos que tener clave en esta materia, en que las reformas al Código de Minería que establece esta ley van a empezar a regir un año después desde su publicación. Es decir, va a comenzar a regir desde el 5 de febrero del año 2023. Esa fecha tenemos que marcarla en el calendario, porque desde ahí todas estas reformas que estamos explicando hoy en día van a entrar en pleno vigor. Y por su parte, acá como equipo decimos que este webinar es informativo, porque tenemos que esperar las reformas al reglamento del Código de Minería y las demás normas administrativas que están en torno a la actividad minera,
porque estas reformas mandan también a reformar este reglamento dentro del plazo de 6 meses desde que entren en vigencia estas normas. Por lo cual no tenemos todavía la certeza en algunos puntos de qué es lo que va a tratar el reglamento, porque tiene que modificarse. ¿Ya? Entonces, por eso es de carácter informativo, eso por favor hay que tenerlo bien en claro. Y decirle además que cualquier consulta la pueden dejar en la casilla del chat y les vamos a responder por mail a cada uno. Lo primero que tenemos que tener en claro como puntos claves de esta reforma es que por una parte se establece un cambio a la vigencia de las concesiones de exploración. Se establece además el deber de informar trabajos de geología en el caso de las concesiones de explotación, y en el caso de la de exploración, si los hubieren, una vez extinguida la concesión, el concesionario va a tener que informar el resultado de estos trabajos. Se establecen modificaciones al sistema de coordenadas de origen CIRGAS, por lo cual todas las concesiones vigentes al 5 de febrero del 2023 y una vez que Cernagiobin publique las coordenadas oficiales, deberán mutar todas a este nuevo sistema y se deberá inscribir al margen del título minero bajo sanción de caducidad. Y además también hay un tema muy sensible que es el aumento del costo de las patentes anuales. Acá el legislador en esta reforma va a tomar en consideración tramos de vigencia de la concesión. Y a medida que vamos pasando en tramos, va a ir subiendo considerablemente el costo de las patentes anuales. Vamos con el primer punto, que es la vigencia de las concesiones de exploración. El actual texto del artículo 112 se mantiene hasta el 5 de febrero del 2023, que todos sabemos el artículo que rige el plazo de vigencia de la concesión de exploración, que establece la posibilidad de prórroga de la vigencia de la concesión de exploración, renunciando a lo menos al 50% de la superficie pedida, y además establece el tema de la división de la concesión y la situación del abandono de la concesión. Acá este texto desaparece el 5 de febrero del 2023 y solamente queda el siguiente, que indica que la concesión de exploración tendrá una duración de 4 años contado desde que se dicte la sentencia que la declare constituida. Expirado dicho plazo, se extinguirá la concesión para todos los efectos legales. Es decir, el concesionario de exploración lo único que va a poder hacer antes de la llegada del 4.º año es manifestar con derecho preferente si desea persistir en el área. Esta reforma además hay que compatibilizarla con los demás artículos que se cambian y se agregan al Código de Minería, en donde se establece una fuerte limitación de que el antiguo concesionario de la concesión de exploración ya extinguida no puede pedir nuevamente una concesión de exploración en la misma área, pero además abarca una serie de personas ligadas a él, parientes, socios, dependientes, empresas que estén ligadas al antiguo concesionario. Es decir, se acaba esta renovación que siempre ha existido del área de una concesión de exploración. Antes de los 2 años volvemos a pedir nuevamente la misma área, una concesión de exploración. Eso hay que tenerlo súper en claro. Vamos a ver ahora algunas particularidades o efectos de este cambio de vigencia de la concesión de exploración. En cuanto al cómputo del plazo de los 4 años, hay que tener en cuenta que todas las concesiones de exploración vigentes al 5 de febrero del 2023 que no hubieran sido prorrogadas, el plazo de 4 años se cuenta desde que se dictó la sentencia que constituyó la concesión de exploración. Y además, acá está lo que les comentaba, que la obligación de entrega de trabajos geológicos, si los hubiere, dentro del plazo de 2 años siguientes a la extinción por vigencia, caducidad o renuncia de la concesión de exploración. Acá es súper importante de que si se dan estos trabajos, hay que informarlos a Cernagiobin. De lo contrario, si Cernagiobin toma conocimiento de este hecho, va a solicitarles la entrega de la información dentro del plazo de 30 días,
y si no se entrega esta información, el concesionario se expone a una multa de hasta 100 UTM. La única excepción que hay en materia de la concesión de exploración a la entrega de esta información de trabajo geológico es la que asiste respecto de los concesionarios artesanales y los pequeños mineros. Ellos se exceptúan de esta obligación. Acá está la limitación que le adelanté al inicio, que es la incorporación del artículo 112 bis, que es totalmente nuevo. En este artículo se indica claramente que sea cual sea la forma en que haya extinguido la concesión de exploración total o parcialmente, sea por renuncia, sea por caducidad o por el vencimiento del plazo, el antiguo titular no podrá pedir nuevamente una concesión de exploración, quedándole como única alternativa manifestar con derecho preferente, y también asiste esa prohibición a aquellas personas ligadas al antiguo concesionario. La ley habla aquí de por sí o por interpósita persona y además la define. En este contexto abarca a estos grupos. Por un lado están los parientes, que llega desde el cónyuge, a los tíos, sobrinos, abuelos, en el caso de los cosanguíneos, y por afinidad abarca a los cuñados y a los parientes políticos que la norma define, las normas generales definen como parientes por afinidad. En el caso de las personas jurídicas, se deja la limitación para efectos de que no podrán pedirlo aquellos que sean socios con a lo menos un 5% de participación en el capital o un 5% del capital con derecho a voto en el caso de las sociedades por acciones o los empleados no directivos de esa sociedad. ¿Ya? Entonces, bastante amplio. Básicamente aquí tenemos que pensar que prácticamente va a desaparecer este juego que se hacía de ir renovando el área de una concesión de exploración 1, después la concesión de exploración 1A, 1B y así. Esto se acaba con esta reforma. ¿Qué pasa si el antiguo titular vuelve a pedir una concesión de exploración ya extinguida o caducada o renunciada o alguno de las personas ligadas a él, da derecho a una acción pública que se interpone ante tribunales de justicia, y el que sea una acción pública se refiere a que cualquier persona puede hacer la denuncia ante el juez civil y solicitar la caducidad de ese título, ¿ya? Que es distinto del caso de la nulidad de las posesiones mineras, ya que en ese caso el legislador exige y define que debe haber un interés minero. Por eso se indica que acá que es acción pública. Cualquiera puede realizarlo sin necesidad de acreditar ningún tipo de interés cuando se dé esta situación, ¿ya? Como consecuencia del tema de la vigencia de la concesión de exploración, también se reformó el artículo 145, que cae como un poco de obviedad, que las patentes no se van a devolver, las que hubiesen sido pagadas, sea que se renuncie a la concesión, caduque o extinga, ¿ya? Otra de las modificaciones que adelantamos al comienzo es el tema del deber de información, ya que está contenido en el artículo 21 del Código de Minería, y se agregan los siguientes incisos que están acá ennegrecidos al costado derecho de la pantalla, ¿ya? No se preocupen en leerlo rápido porque esta presentación se las vamos a enviar, tanto el video como las PPT. Acá se establece que en el caso de la concesión de exploración, si se hubiesen realizado trabajos, deberá entregarse la información dentro del plazo de 2 años a extinguida, renunciada o caducada, según ya se explicó recientemente. No está claro, eso sí, en el texto de este paquete de reforma, si va a ser obligatorio necesariamente para el concesionario de exploración esta entrega de trabajo geológico, porque el texto habla si los hubiere. Entonces tendremos que esperar un poco lo que ocurra con el reglamento, la modificación al reglamento del Código de Minería, y también lo que ocurra con la modificación a las demás normas administrativas. Pero por lo pronto, si hubieron trabajos de exploración en la concesión de exploración, tengo plazo de 2 años
para poder entregarlos a Cernagiomín. En el caso de las concesiones de explotación es un poco diferente, porque acá ya es obligación entregar los trabajos de exploración cada 2 años, ¿ya? El reglamento, nuevamente la ley indica, va a determinar la forma, condiciones, requisitos. En la versión anterior que dimos de este webinar, muchos preguntaron respecto de la confidencialidad de los datos o respecto de la sensibilidad de los datos de exploración que se van a entregar. Todo eso no lo podemos responder hoy en día porque necesitamos verificar qué van a decir la norma administrativa y el reglamento del Código de Minería cuando se modifique. Se establece la misma sanción en caso de que no se entreguen y ese servicio fiscaliza, va a dar un plazo de 30 días para que la entreguen y si no la entregan pueden exponerse hasta una multa de 100 UTMs. Pero reitero, toda esta implementación de entrega de información geológica tenemos que verificarla una vez que se dicte la norma administrativa y se modifique el reglamento del Código de Minería. Otra reforma que es bastante importante y que como equipo, Rafael y Evelyn, indicamos que responde un poco al mal uso que se hizo de las acciones posesorias con algunos concesionarios que son más especuladores en el área, en que se limita actualmente las acciones posesorias a ciertos requisitos. Por un lado tenemos que el actual texto del artículo 94 es bastante amplio, indica que procede las acciones reivindicatorias y las acciones posesorias respecto de la concesión minera y otros derechos reales constituidos sobre ellos. En cambio, la reforma ahora agrega un nuevo párrafo o inciso e indica que si yo, concesionario minero, quiero ejercer alguna acción reivindicatoria o posesoria en contra del propietario del predio superficial, debo tener un derecho real constituido en el predio superficial o una servidumbre minera, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser las acciones posesorias? Está la querella de amparo, la querella de restitución, la querella de restablecimiento, ¿ya? Pero esta limitación se da solo cuando la acción, la demanda, se dirige en contra de el propietario del predio superficial, ¿ya? Entre concesionarios mineros se mantienen los mismos requisitos de las acciones posesorias y la acción reivindicatoria. Esta limitación solo es para la acción que se dirige contra el propietario del predio superficial. Entonces hay que recordar que en ese caso se va a exigir que el concesionario minero acredite tener algún derecho real sobre el inmueble o la servidumbre minera. Acá también algunos colegas abogados han indicado que la reforma quedó un poco coja porque no se pronunció sobre la famosa denuncia de obra nueva. Pero ahí también hay que recordar que hay un extenso trabajo jurisprudencial que prácticamente al final en la sentencia estas denuncias de obra nueva de los concesionarios mineros cuando no tienen ningún trabajo, es decir, solamente la interponen con la inscripción de la concesión, no prosperan, no prosperan. Y creemos que básicamente con la incorporación de este nuevo inciso los tribunales van a hacer a lo mejor alguna interpretación extensiva indicando también o exigiendo que se acredite algún derecho sobre el inmueble a la hora de hacer la denuncia de obra nueva. Pero por lo pronto, en el texto actual que se reformó, solo se pronuncia sobre las acciones posesorias y las acciones reivindicatorias entre concesionarios, y de las acciones posesorias va a exigir este derecho real sobre el bien raíz, o al menos una servidumbre minera. ¿Ya? Eso sería por mi parte. Yo los dejo ahora con Evelyn Pérez, que es nuestra ingeniero geomensor y perito mensurador de Montgroup, quien les va a hablar sobre la reforma a la tramitación misma del pedimento y manifestaciones y el cambio de las coordenadas al sistema de origen cívicas, que también es un tema muy importante que tenemos que tener en claro. Evelyn. Hola, deja de compartir eso. Ahora comparto yo mi parte. Bueno, buenos días a todos y les quiero pedir disculpas ya de antemano. Vengo saliendo de
de un contagio por COVID, entonces no puedo hablar tanto, empiezo a toser. En caso de que eso suceda, Bernardo va a continuar con la presentación. Bueno, yo más que nada voy a hablarles de temas más técnicos, que es un tema que ya conocíamos hace varios años, que en algún momento iba a pasar, íbamos a dejar de utilizar el datum PSA 56, provisorio para nuestro país, y SA 69 íbamos a mutar a un datum universal como es SIRGAS. Lo que principalmente dice la reforma es que las coordenadas tanto de pedimentos como de manifestaciones deberán señalar su punto de interés o punto medio referidas al datum SIRGAS, con la misma precisión que se precisaba para PSA 56 o PSA 69, dependiendo de dónde estábamos ubicados. Bueno, esta unificación de las coordenadas lo lleva a cabo, bueno, Cernagiomín. Cernagiomín debe redactar un nuevo reglamento, modificarlo y adecuarlo a esta situación. La ley o la implementación de esto debería tardar un año y posterior a eso debería aparecer este reglamento que nos va a dejar claro cómo va a ser la forma de transformar, las conversiones, los parámetros que se deberán utilizar, considerando que SIRGAS tiene épocas, a diferencia de PSA 56 o PSA 69, que eran parámetros medios los utilizados generalmente. Bueno, como le digo, Cernagiomín es el encargado de esto. Cernagiomín va a tener que publicar a posterior todas las coordenadas de todas las concesiones que se encuentren vigentes. Esto debería ser en el Boletín Oficial de Minería y todos los titulares van a tener plazos, pero primero para revisar la publicación, chequear si han sido incluidos en estos listados, confirmar que las coordenadas están bien o mal, para poder realizar objeciones a estas. Los plazos para formular estas objeciones post publicación de las coordenadas van a ser de 90 días hábiles, y ojo con esto porque en minería estamos acostumbrados a hablar de días corridos. En este caso son días hábiles. Para presentar estas objeciones al servicio, y bien fundadas, porque no se trata solamente de decir no están malas, sino que hay que decir por qué. Y bueno, ahí se tienen que presentar las objeciones, tanto como que las coordenadas no estén correctas, o que no haya sido incluido en esta nómina de coordenadas. Cernagiomín también va a tener un plazo para responder, y contra esa resolución el titular nuevamente va a tener un plazo, bueno, el plazo de Cernagiomín son 60 días hábiles, y el plazo para objetar esta resolución de servicio va a ser de 5 días contados desde la notificación, desde el momento en que me dan una respuesta. Todo esto se va a tramitar en un procedimiento sumarísimo, que quiere decir que es algo muy rápido y que está contemplado ya en la norma. Uno de los temas aquí más delicados es que una vez que estas coordenadas ya hayamos chequeado, primero que estamos en el listado, que están bien las coordenadas, deberemos inscribir, no requerir, sino que inscribir en el plazo de 6 meses en el conservador, que se va a inscribir al margen todas las coordenadas de los vértices de la concesión en SIRGAS. Si no se hace dentro de esos 6 meses, se va a producir la caducidad de los títulos, que es lo más grave, porque se pierde la concesión. Entonces es un tema no menor. En realidad todos los temas relacionados con esto son muy delicados, porque si no hay una vigilancia correcta de todo el proceso, se van a perder las concesiones.
Otro tema que se habla es que las concesiones mineras, cuando estén en trámite, las que estén tramitándose en el 5 de febrero del 2023, van a tener que solicitar al servicio la transformación de las coordenadas. Del pedimento, de la manifestación, de la solicitud de mensura, depende en la etapa del trámite que esté. La concesión, ya una vez entrada en vigencia esta reforma, no se va a poder constituir en otro datum que no sea siglas. Bueno, cambian algunos plazos también. Si bien se acortan, también se amplían. Primero, bueno, todos sabemos que la solicitud de mensura se debe presentar entre los 200 y los 220 días desde que se manifestó al tribunal la concesión. Ese plazo se adelanta, ya no va a ser entre los 200 y los 220 días, sino que entre los 90 y 120 días. Anteriormente teníamos, o hasta el momento tenemos 20 días para presentar la solicitud de mensura, y eso se amplía a 30 días con la reforma. Bueno, nuevamente nos señala el tema de las coordenadas sirgas para la solicitud de mensura. Y en lo relativo a la mensura, también cambian los plazos. Hasta el momento tenemos 15 meses para presentar la mensura, contado desde la manifestación, de la presentación de la manifestación, y eso va a bajar a 10 meses. Bueno, aquí hay un tema que a pesar de lo que dice este artículo, no queda claro si no se va a construir absolutamente nada o cómo será la forma en que vamos a poder darle coordenadas a esa concesión. Si va a ser algo parecido a lo que pasa ahora con las concesiones de exploración, donde no se materializa en terreno nada, o va a haber igualmente que construir algo o ligar de alguna forma la manifestación, porque esto sí o sí va a terminar en juicio. Eso es un comentario aparte que lo hemos comentado con varios peritos, y que es muy probable que más que constituir concesiones vamos a estar peleando por reconstituir concesiones en SIGAS. Bueno, se habla, al decir que no se va a construir nada, o aparentemente nada habrá que materializar en terreno, también se eliminan los artículos 118 y 119 que son relativos a la construcción, mantención y reposición de hitos. Cuando todos sabemos que si se elimina físicamente, materialmente, un HM o lindero, esto es un problema judicial, es un delito, y hay que reposicionarlo. Esto, bueno, esto en la reforma queda eliminado también. Hay un error ahí en el título, son artículos 118 y 119. Bueno, esto es lo que yo les quería comentar más que nada. Y ahora los voy a dejar con Rafael, que va a ver un tema que quizás es el más delicado para los inversionistas, principalmente en realidad para los pequeños y medianos mineros, que es lo relativo a las patentes y el aumento enorme que van a tener. Bueno, los dejo con Rafael y les pido disculpas por la voz. Hasta luego. Muchas gracias, Evelyn, para que voy a compartir pantalla. Bueno, efectivamente, como han señalado tanto Bernardo como Evelyn, y junto con darles los buenos días y saludarlos a todos quienes nos acompañan en esta oportunidad, efectivamente estamos hablando de la reforma
más importante que se le ha hecho al Código de Minería en mucho tiempo. Y efectivamente nosotros hemos recibido la preocupación de muchos de quienes se desempeñan en la actividad, precisamente porque esto en gran medida, digamos, fue desconocido por el sector y efectivamente esto obedeció a poder conseguir financiamiento para una reforma tributaria importante. Y en ese sentido, bueno, efectivamente, el aspecto que puede ser complejo desde el punto de vista de la mantención de, de propiedad minera, que en algunos casos, y fundamentalmente en el sector de la pequeña y la mediana minería, se ha mantenido por mucho tiempo, bueno, ahora van a tener que poner mucha atención precisamente en los requisitos que van a tener que mantener para efectos de poder tener, digamos, mantener esta propiedad minera. Disculpen un poquito. Bueno, efectivamente tenemos los cambios más importantes que tienen que ver con el amparo minero, las patentes anuales. Esta ley introduce importantes reformas, elevando el costo que va a tener que pagar, que se va a tener que pagar por las patentes anuales y estableciendo algunos requisitos de cumplimiento efectivo de labores de exploración y eventualmente calificación ambiental para poder obtener, como vamos a ver más adelante, una rebaja en el costo de las patentes, entre otras materias. Se mantiene lo relacionado con las patentes anuales de la o las pertenencias en explotación, sean propias o arrendadas, que trabajen los pequeños mineros y los mineros artesanales. Por lo que el nuevo texto mantiene lo pertinente, lo que señala el artículo 142 respecto a que la concesión minera debe ser amparada mediante el pago de una patente anual, cuyo monto se va a determinar de conformidad a las reglas que vamos a ver han sido modificadas en el artículo 142 bis. De esta manera se establecen nuevos tramos y montos de pago. En primer lugar tenemos la situación de las patentes anuales para concesiones de exploración, la situación de las patentes anuales para las concesiones de explotación, por otra parte, la rebaja de patentes, la situación de las patentes anuales de pertenencias que ya hubiesen iniciado trabajo o los continúen, y la rebaja de patente, que es la situación de aquellas patentes anuales de pertenencias que no habiendo iniciado faenas mineras, esto es muy importante, se encuentren comprendidas en un proyecto de desarrollo minero que haya obtenido una resolución de calificación ambiental o que haya ingresado al sistema de evaluación ambiental para su calificación. Vale decir que se encuentre en trámite. De esta materia se establece un aumento en relación con el costo actual, lo que unido al nuevo plazo de vigencia de las concesiones de exploración, que es de 4 años desde que se dicta la sentencia que la otorga, va a importar el pago por cada hectárea completa del equivalente a 3/50 de unidad tributaria mensual para cada año de vigencia de la concesión. Entonces, con la norma actual, tenemos que el valor es de 1/50 de dicha unidad por la misma extensión, y ahora con la nueva ley va a ser de 3/50 de unidad tributaria mensual para cada año de vigencia de la concesión. En el caso de las patentes anuales para las concesiones de explotación, es aquí donde se encuentran los mayores cambios en cuanto al monto de la patente anual, porque no solamente se tomará como referencia el número de hectáreas para poder determinarlo, sino que además se van a considerar los años de vigencia de las concesiones. Hay que hacer presente que de acuerdo al artículo 10º transitorio, se entenderá que todas las concesiones de explotación cuya obligación de amparo haya comenzado con anterioridad a la vigencia de la ley, cumplen su primer año de vigencia el último día del mes de febrero siguiente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Actualmente, la patente anual para las concesiones de explotación es de 1/10 de unidad tributaria mensual por cada hectárea completa. Los nuevos montos que vamos a ver a continuación y que están establecidos en el nuevo artículo 142 bis son por cada hectárea completa. De esta manera,
vamos a tener 4 décimos de UTM para los primeros 5 años de vigencia de la concesión, 8 décimos de UTM desde el año sexto al 10º de vigencia de la concesión, 9 décimos de UTM desde el año 11º al año 15º de la concesión, 1,2 UTM desde el año 16º al 20º de vigencia de la concesión, 3 UTM desde el 21º al 25º de vigencia de la concesión, 6 UTM desde el 26º al 30º de vigencia de la concesión y 12 UTM desde el 31º año de vigencia de la concesión. Aquí tenemos un resumen en el que se señala un ejemplo en pesos de cuánto va a salir, tomando como referencia que la UTM a marzo del 2022 está a 55.537 pesos. Entonces ahí se realiza, digamos, una tabla donde está la superficie por hectárea. Una hectárea, exploración serían de 1.111 pesos, y si eso se aumenta a 100, en el caso de la explotación metálica serían 555.370 pesos, y de UTM no metálica 185.123 pesos. Y ahí hay un resumen también en pesos acerca de las patentes anuales a partir del 2023, considerando la UTM de marzo de este año, y que en el caso, por ejemplo, desde los 31 años, estamos hablando de 66 millones de pesos, si fueran eventualmente 100 hectáreas. Como les comentó Bernardo, esta presentación se las vamos a hacer llegar, para efecto que ustedes las puedan revisar y puedan poder tener claridad respecto a los montos de los que estamos hablando. Ahora bien, hay una rebaja especial en el caso de algunas de las patentes anuales de pertenencias que ya hubiesen iniciado trabajos y los continúen. El artículo 142 bis establece un menor costo de las patentes anuales de las concesiones de explotación que hubiesen iniciado trabajo y los continúen. El monto en esta situación será de 3 décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa que ella comprenda. Ahora bien, ¿qué se entiende por trabajo iniciado? Cuando se realicen labores o actividades en una pertenencia o grupo de pertenencias que de modo permanente permitan el desarrollo de faenas mineras, entendiéndose por tales a las que se refiere el inciso primero del artículo 6 del Reglamento de Seguridad Minera, o la norma que lo reemplace, incluyéndose el cumplimiento del respectivo plan de cierre de faenas mineras. Se va a considerar trabajado el tiempo en que se encuentre vigente un plan de cierre temporal ya aprobado. Las pertenencias que serán consideradas como faenas mineras comprenderán a todas aquellas pertenencias incluidas en una unidad productiva minera y sus posibles expansiones, según la información que el concesionario haya entregado al servicio. Bastará que una sola de las pertenencias de un mismo dueño, comprendidas en una misma acta de mensura, esté siendo trabajada conforme a las reglas descritas, para que se presuma de derecho que todas están en tal condición, y en tal caso, la patente anual será de 3/50 de unidad tributaria mensual por hectárea, completa para concesiones de exploración, y de 3 décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa para concesiones de explotación. También hay establecida una rebaja especial para aquella de la patente anual de las pertenencias que, no habiendo iniciado faenas mineras, se encuentren comprendidas en un proyecto de desarrollo minero que haya obtenido una resolución de calificación ambiental conforme a la ley 19.300, o que haya ingresado al sistema de evaluación ambiental para su calificación y cuya resolución de calificación ambiental aún no se haya emitido. Vale decir que se encuentre en tramitación dicha RCA. En este supuesto, el monto de la patente anual será equivalente de 3 décimos de unidad tributaria mensual por hectárea completa. Como es de notar, también se establece un menor costo de la patente anual, ya que si se trata de pertenencias que no han iniciado faenas mineras y no estén comprendidas en el proyecto de desarrollo minero con RCA, o que hayan ingresado a evaluación ambiental, la patente anual mínima a pagar será de 4 décimos
de UTM por hectárea completa. De acuerdo con el primer tramo de vigencia, desde los primeros 5 años de la concesión, pudiendo llegar hasta 12 UTM por hectárea completa si las concesiones están desde el año 26º al año 30º de vigencia de la concesión. ¿Cómo es el procedimiento de rebaja de estas patentes? Por ejemplo, en el caso de las rebajas especiales de patente por inicio de trabajos y que continúen o por pertenencia sin trabajos iniciados comprendidos en un proyecto de desarrollo con RCA o sometido o que haya ingresado al sistema sin que este proceso haya concluido, será obligación del concesionario el informar al SENAGEOMIN todos los antecedentes necesarios para acreditar el inicio y continuidad de las faenas mineras y o el estatus de la resolución de calificación ambiental que les permitan poder acceder al beneficio de la patente rebajada. Conforme al artículo reformado del artículo 143, el director del SENAGEOMIN deberá confeccionar una nómina con las pertenencias beneficiadas con el pago de patente rebajada, indicando las hectáreas sujetas al beneficio. El servicio, el SENAGEOMIN, publicará la resolución que contenga la nómina de las pertenencias, y esta publicación debe efectuarse el 15 de enero de cada año, o al día hábil inmediatamente siguiente, si aquel recayera en día sábado, domingo o festivo, en el sitio web del SENAGEOMIN. La resolución de rebaja será reclamable ante el director del SENAGEOMIN dentro del plazo de 30 días desde publicada la nómina. Ahora bien, ¿desde cuándo comienzan a regir las nuevas reglas para el pago de las patentes anuales? De acuerdo con el artículo 10º transitorio de la ley en comento, esto va a comenzar a regir un año después desde la publicación en el Diario Oficial, y por tanto se va a entender que todas las concesiones de explotación cuya obligación de amparo haya comenzado con anterioridad a dicha fecha, cumplen su primer año de vigencia el último día del mes de febrero del 2023. Muchas gracias, y esto ha sido la parte que me correspondía a mí. Adelante, Bernardo. Bueno, con eso concluimos esta presentación. Le damos las gracias por la asistencia. Si tienen dudas, como le indicamos, pueden dejarla en la casilla acá del chat de Zoom. Y como le indicamos, o sea, esto tenemos que esperar un poco que se compatibilice con las demás normas que van a complementar esta reforma. Y vamos a tener que estar atentos sobre todo lo que el servicio vaya informando también en relación con estos cambios, ¿ya? Para nosotros lo más grave como punto de vista de inversiones, el aumento de las patentes y también el tema de la inscripción que va a practicarse marginalmente con las nuevas coordenadas que el servicio según expuso Evelyn. Así que le damos las gracias y le vamos a enviar esta presentación a los correos que te registraron. Que estén muy bien. Muy buenos días. Buenos días, chao.